Bienvenidos, bienvenidas. Soy José Alberto Tejada presentándoles el informativo Nuestra Gente, programa institucional del Canal 2. Para mí es un gusto saludarlos el día de hoy, 6 de agosto del 2025. Hace pocos días, exactamente el 1 de agosto, en las redes sociales, en la red social X, el sargento Chalá Sáenz publicó una denuncia pública señalando al Ministerio de Defensa de traicionar exactamente al presidente de la República, Gustavo Petro. Eso lo determinó él o lo señaló como una traición a la confianza del mismo presidente de la República, lo que desde este medio de comunicación y desde el lugar de los ciudadanos hemos considerado una falta gravísima de ser esto cierto, claro está. El sargento Chalá ha señalado que el ministro de Defensa está jugando a dos caras, que aparte de estar jugando a dos caras, está haciendo negocios indebidos, está cumpliendo órdenes, está haciendo reuniones con personajes de dudosa reputación, que entre otras, esos ya eran comentarios que existían previos a que fuese nombrado ministro de Defensa y tomara la posesión como ministro de Defensa. Asimismo, el sargento Chalá se encargó de relacionar un grupo de generales que han participado en intentonas de nombramientos o incluso de nombramientos para garantizar puestos de personalidades que eran mandos superiores del presidente de la República, del ministro de Defensa, que en su momento esto podría atribuirse a algo así como un pago de favores, como lo ha señalado el sargento Chalá. Y para que de esto no especulemos y no definamos un corrinche, tenemos en exclusiva al sargento Alexander Chalá en el Canal 2. Alexander Chalá Sáenz, sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, bienvenido al informativo Nuestra Gente. José Alberto, muy buenos días para ti, para la audiencia del Canal 2. Es un gusto aquí estar en tu programa y en la total disposición de responder a tus preguntas. Sargento Alexander Chalá Sáenz, antes que entremos a abordar este tema que he introducido, que hemos considerado y hemos calificado como gravísimo, quiero pedirle a usted de manera directa que le contemos a los colombianos y a la ciudadanía que va a ver esta entrevista quién es el sargento Chalá. Claro que sí, José Alberto. Primero, pues mi nombre es Alexander Chalá Sáenz, soy sargento en uso de buen retiro del Ejército Nacional de Colombia. Durante un poco más de 20 años estuve en esa gran institución. Me retiré por voluntad propia en el año 2014. Después incursioné en la política, de ahí para adelante fui candidato al Senado por el Pacto Histórico y hemos realizado un gran trabajo en cuanto a veeduría dentro de la fuerza pública, ejército, policía, armada, fuerza aérea. Y cuando me refiero a veeduría es que hemos sacado a la luz pública una serie de denuncias en cuanto a irregularidades, tales como abusos, malos tratos, hechos de corrupción. Entonces hemos hecho un gran trabajo, y cuando te digo hemos hecho un gran trabajo es porque esto es de equipo. Entonces en estos 5 años nos hemos enfocado en hacer ese gran trabajo de sacar a la luz pública una serie de irregularidades, algo que nunca nadie había hecho, ¿no? Porque desafortunadamente en estas instituciones siempre hay canales institucionales que muestran lo bueno, pero nadie se atreve como a pisar esos callos de decir se están cometiendo esta serie de irregularidades que también deben ser de conocimiento público. Entonces hemos hecho un trabajo mancomunado entre lo político y la labor institucional de sacar, como ya te dije anteriormente, a la luz pública una serie de irregularidades, pues para que la gente conozca que también en estas instituciones hay mucho abuso, hay muchas arbitrariedades. Yo creo que ese trabajo se ha visto en estos años. Hemos generado bastante polémica, José Alberto, te puedo decir que hemos generado bastante polémica y hemos mantenido esa línea. Yo creo que muchas veces he manifestado que cuando se tiene ética, cuando no se tiene rabo de paja, pues las cosas fluyen. Nos han intentado atacar por todas partes, nos han intentado
enlodar, nos han intentado desacreditar, pero nos hemos mantenido firmes en nuestro propósito, ahí hemos estado y lo seguiremos haciendo. Yo creo que esta labor es muy importante, son instituciones que son del pueblo colombiano y nos hemos mantenido en esa línea, Como te digo, también incursionamos en la política, fuimos candidatos al Senado por el Pacto Histórico en el año 2022, hicimos una muy buena campaña, nos dimos a conocer, representando en la lista cerrada a ese sector que es de la fuerza pública, ese sector de veteranos, de retirados, tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional. El nicho fue creciendo a nivel nacional, mucha gente dio ese paso al frente, mucha gente perdió el miedo. Apoyamos al hoy presidente Gustavo Petro, lo hemos seguido apoyando, hemos seguido firmes ahí en esta causa, apoyando toda esta serie de políticas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los colombianos, en mejorar, en haber un cambio real. No ha sido nada fácil, te digo que no ha sido nada fácil. De pronto, saber que hay militares en retiro que están apoyando el gobierno de turno, un gobierno de izquierda, pues nos ha generado una serie de problemas, de amenazas, de una cosa y de otra, pero hemos hecho caso omiso a esa situación y, hombre, hemos seguido una línea, no hemos perdido el enfoque y ahí hemos estado batallando, hemos estado dando la pelea, dando nuestra lucha por este gobierno y ahí nos mantenemos, José Alberto. Sargento, no puedo dejar de preguntarle en esa introducción suya, ¿cuál fue el motivo de su retiro voluntario de la institución? Claro que sí, José Alberto. Mira que se ha especulado mucho en ese tema. Pues mis detractores han salido de pronto con las retóricas de que me echaron, que una cosa, que otra, que era malo, que que aquí, que allá. Pero mira que yo llevaba 20 años, 5 meses. Yo creo que uno cumple ciclos, uno cumple ciclos en la vida. En lo profesional yo creo que ya había cumplido un ciclo. Ya llevaba más de 20 años en la institución. Había algo que me movía más que lo laboral, te puedo decir, que era el amor por mi familia. Entonces, al cumplir ese tiempo, sabía que ya podía retirarme en cualquier momento, perdón. Y decidí retirarme para estar con mi familia, para estar con mi esposa, para estar con mis hijos. Muy al contrario de lo que algunos dicen, que es que me echaron, que el sargento era malo, que el sargento una cosa, que otra. Han sacado una serie de versiones, José Alberto, que a mí me sorprende. O sea, te puedo decir que eso no me trasnocha, te puedo decir que eso no me llena de pronto de caos, que voy a parar todo porque es que están sacando una serie de versiones. No, mira que no. Yo creo que las personas que trabajaron conmigo saben cómo fue mi actuar dentro de la institución, saben que hice las cosas bien y te puedo asegurar que todas esas personas que trabajaron conmigo, desde altos mandos hasta compañeros y soldados, jamás han salido en ningún medio de comunicación a confrontarme y no lo han hecho. Los que lo hacen son personas que primero nunca trabajaron conmigo. Segundo, no saben de mi actuar simplemente porque son personas muy radicalizadas, desconocen totalmente el tema político, son personas sectarias, entonces la única manera de intentar atacarme es decir, yo conozco a ese sargento fue malo, ese sargento lo echaron. Es así tanto el tema, José Alberto, que te puedo decir que si tú buscas en Google hoja de vida del sargento Chala, fácilmente ahí está porque yo la expuse públicamente, o sea, eso no es de carácter reservado. Me tomé la molestia de exponer mi hoja de vida, pues para que la gente se dé cuenta por qué pedí mi solicitud de retiro voluntaria. Siempre lo he manifestado. Mi intención era ya estar con mi familia, estar con mi esposa, con mis hijos, verlos crecer, disfrutar cómo los podía acompañar al colegio, disfrutar cómo podía estar con ellos. Esas son cosas que yo creo que hombre, uno no puede prohibirse darse ese gustazo que es estar con ellos, ¿no? Duraba 5 o 6 meses sin verlos, entonces llega el momento en que uno da un paso al costado y dice, voy a dedicarme a esa vida familiar que es tan bonita, esa vida familiar que créeme que si tú no la disfrutas, el tiempo no retrocede y te vas a perder de cosas muy importantes, de cosas muy bonitas. Entonces, el tiempo pasa, sargento. El tiempo pasa. Y hay que aprovechar
finalmente son decisiones personales y gracias por compartirnos su motivación a ese retiro voluntario. Hay algo importante que nos convoca a esta entrevista y de antemano quiero agradecerle a usted que haya aceptado esta invitación al Canal 2 debido a los últimos hechos que están ocurriendo en torno a una denuncia pública que, como muy bien usted lo explicó, usted se ha dedicado a hacer un trabajo de investigación, que podríamos decir investigación periodística, acompañado de una veeduría ciudadana enfocada a una denuncia pública, donde está revelando una serie de irregularidades que existen al interior de la institución militar, policial, Fuerza Aérea, como ya usted lo mencionó. En este caso particular, usted ha señalado que desde el momento en el que usted incursiona en la política, usted decide poner en el tablero una serie de actores cometiendo actos indebidos, corruptos, algunos, otros en unos actos de delitos, otros en unos tráficos de influencias, y en la actualidad ninguno de esos ha generado una confrontación o un resultado de unos actos judiciales que lo vean a usted comprometido en la falsedad de sus testimonios y sus denuncias. Esto, pues de alguna manera, nos pone en veracidad la posición de su información publicada, y es ahí donde quiero que entremos. Usted ha señalado al Ministerio de Defensa como institución de venir cometiendo una serie de irregularidades que están fracturando la confianza que depositó el primer mandatario en quien hoy representa esa institución, que es el ministro Pedro Sánchez. Un ministro que para los ojos de los colombianos fue presentado como un hombre elocuente, un hombre de principios, un hombre de ética, que enamoró a los colombianos en el proceso de esta operación militar acompañada de una guardia indígena en la búsqueda de los niños que se habían extraviado en un accidente aéreo, y que esto sin duda tocó los corazones, mostró una calidad de humanidad, pero que también hoy con lo que usted nos pone en la mesa no es que nos sorprenda a los colombianos porque venimos viviendo unos episodios de traición recurrentes al presidente de la República y por tanto no nos atrevemos nosotros a señalar que esto sea una falsedad. Por el contrario, creería yo que se podrían poner más cartas a favor de que esto sea una verdad a que sea una falsedad, porque usted muy bien lo ha dicho, usted vivió un ejercicio en la institución y ya hoy no lo vive en la institución. Y no es que exista una contrariedad con el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque usted es afín al gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted es calificado como progresista, usted aportó e hizo campaña para que él fuera hoy presidente de la República. Entonces eso que hoy se está señalando, pues habría que demostrarlo en los estrados judiciales. Pero yo quiero preguntarle específicamente a usted, sargento. Usted señala, antes que los chats o las conversaciones en Signal, que fueron publicadas por usted, que ya hablaremos de eso, usted señaló un tráfico de influencias, una intentona de contrataciones irregulares, unos procesos de querer cumplir órdenes o cumplir órdenes de quienes en su momento fueron superiores de Pedro Sánchez, ministro de Defensa hoy, ¿sí? Que sin duda en una institución de ese régimen vertical, como es el Ejército Nacional de Colombia, donde sí, siempre existe una subordinación, pues en ciertos momentos existirá eso, las deudas morales y de algún tipo de beneficio que se hayan tenido. ¿A qué responde esto, sargento? Mira, José Alberto, antes de entrar en materia en todo este tema que está ocurriendo y que se ha hecho viral a nivel nacional, que es el tema con el señor ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, vamos a devolvernos un poco al pasado, a 3, 4 años. En la ciudad de Cali se presentó un hecho también en el que yo estuve inmerso, que fue unas denuncias que realicé en contra del entonces secretario de Seguridad, un coronel retirado de nombre Carlos Soler. Yo creo que tú lo tienes presente, el personaje. Claro que sí.
Esa denuncia que se realizó en ese entonces fue por una contratación que había hecho este personaje, donde había contratado para esa Secretaría de Seguridad a unos exmilitares, algunos inmersos en falsos positivos, otros inmersos en nexos con organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Cuando yo saqué esto a relucir, mucha gente se me vino encima. Eso duró varios meses, me acuerdo, pero la conclusión fue que al coronel como tal lo desvincularon de esa Secretaría de Seguridad. Después se vinieron las denuncias, las demandas, todo este tema. Pero pues se llegó a la conclusión de que sí habían unas fallas, sí se estaban cometiendo unos errores y pues el coronel fue desvinculado, ¿no? Hoy en día pues es un acérrimo opositor y enemigo que no ha podido superar eso. Igualmente ha sido un crítico del gobierno. Después apareció por allá infiltrándose en la Universidad Militar Nueva Granada, porque es que hay mucha gente que habla mal del actual gobierno, habla mal de la izquierda, pero tú los ves mendigando los contratos aquí y allá, rebuscándose, porque así son. Entonces por allá asomó la cabeza en la Universidad Militar Nueva Granada, seguía atacando al gobierno, pero allá estaba. Entonces, igualmente se sacó a la luz pública nuevamente este personaje y lo desvincularon de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, no está nada contento conmigo, no está nada contenta conmigo esta persona y ahí es un opositor acérrimo. Más de pronto por el resentimiento que por las ideas que puede generar este personaje. Ya es un trabajo que se ha hecho y no es solo él, con varios exmilitares que son bastante cuestionados, pues se ha hecho un trabajo de investigación de tanto activos como en retiro, donde pues se les ha sacado los trapitos al sol y muchos han sido desvinculados, inclusive en el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, ya llegando al tema, tratar contigo a la pregunta que me hiciste. En el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, en el año 2022 a 2023, se hizo una respectiva purga, porque había una serie de militares cuestionados, militares activos cuestionados. Entonces se inició con una purga, muchos salieron y tenían que salir porque le estaban haciendo un gran daño a la institución. Personas cuestionadas, personas que tenían nexos con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, inclusive algunos con las disidencias de las FARC, con el mismo ELN. Entonces, personas que coloquialmente son capaces de vender la mamá por plata. Entonces tocaba sacarlos y de parte mía, pues siempre se aporta ese granito de arena en investigación como para sacarlos a la luz pública. Yo siempre he dicho, José Alberto, que el mejor juez se llama escarnio público. Ese es el mejor juez que puede haber. Si tú a un personaje de estos lo expones a la luz pública, ahí está el juez. Y cuando yo digo que el mejor juez se llama escarnio público, es porque la presión ciudadana hace que estos personajes, por una u otra manera, tengan que salir, sean investigados, tengan que ser retirados de las instituciones, porque eso yo creo que es el deber serio, es lo lógico. Entonces, mira que en el 2022-2023 se hizo un gran trabajo en ese sentido, investigativo, sacando a relucir una serie de personajes cuestionados que fueron al final desvinculados de las instituciones. El ministro Iván Velázquez en eso te puedo decir que hizo un gran trabajo, un gran trabajo. Ya cuando hubo el cambio de ministro que llegó el general Pedro Arnulfo Sánchez, generó una gran expectativa porque después de 35 años a una cartera como es la cartera de defensa que siempre ha estado bajo la dirección de civiles, que llegaron un general después de 35 años, pues generó un gran impacto dentro de las instituciones, ¿no? A pesar de que el general era menos antiguo que 30, 35 generales, pero esto al comienzo fue como una especie de que qué pasará aquí, ¿será que se van el resto? ¿Será que no? No, todo llegó a un feliz término y las expectativas quedaron puestas en el general, quien hizo un gran trabajo con lo que tú manifiestas, con la operación de los niños indígenas que se perdieron en la selva. Entonces, había una gran expectativa. Te puedo decir que inclusive yo con el general tengo una amistad. O sea, yo con el general tengo una amistad.
Entonces, cuando sale a relucir esto de esta noticia, de estos chats, pues hay un mal manejo que le están dando muchas personas. Y es primero manifestar que es un ataque en contra de un funcionario público que hace parte del gobierno, un gobierno que yo he apoyado, sigo apoyando y seguiré apoyando. Yo soy progresista, José Alberto. Yo te puedo decir aquí abiertamente que yo soy un exmilitar progresista, afín a la izquierda colombiana. Siempre lo he manifestado, no es un secreto. Y muchos me atacan porque desafortunadamente la fuerza pública se politizó por una extrema derecha radical y muchos en la fuerza pública creen que son de derecha. La fuerza pública es apolítica. O sea, cuando tú te retiras, ya tú tienes un pensamiento más crítico, ya tú tienes un pensamiento en donde puedes decidir. Y, hombre, yo creo que inclusive cuando yo tuve puesto mi uniforme, yo era muy crítico de situaciones que veía al interior de la fuerza pública, demasiado crítico, yo nunca he tragado entero. Entonces, al retirarme, al incursionar en política, pues me di cuenta que hombre, que ser progresista es algo que se lleva adentro con lo que se nace. Ser progresista es querer una igualdad para un pueblo. Ser progresista es enfocarse y mirar esas clases sociales que han sido tan vulneradas en este país. Ser progresista es más allá que una etiqueta, que un simple nombre. Eso se lleva por dentro. Entonces, mira que eso me ha traído muchos problemas. Pero siempre he estado aquí apoyando a nuestro gobierno. Por el gobierno que hicimos una gran campaña, porque es que yo lideré todo un proceso que fue representar en la lista del pacto histórico al Senado, liderar ese grupo de exmilitares y expolicías que apoyaron al hoy presidente Gustavo Petro y que lo siguen apoyando porque son miles, te puedo decir que son miles, que han estado ahí, que hemos estado ahí firmes en este proceso y en este proyecto. Entonces te cuento que esto no es de pronto que yo esté atacando a un funcionario del gobierno por el que me la he jugado tanto, no. Es simplemente ser consecuente con lo que hago y con lo que digo. Aquí hay una serie de irregularidades que deben ser investigadas, José Alberto, es que esto debe ser investigado. Sin importar que yo tenga una amistad con el hoy ministro Pedro Sánchez, aquí hay unas irregularidades que están generando dudas y que deben ser investigadas. Cuando a mí me contacta una persona, vamos a entrar aquí directamente al tema de lo que... Antes de que entremos en su fuente, yo quiero preguntarle algo. Usted ha señalado claramente ser coherente y consecuente con el progresismo, con los principios de este gobierno y de la propuesta de cambio, que finalmente la propuesta de cambio es revelar las cosas que no están bien para que tengan un cambio, tengan un correctivo. En ese orden de ideas, usted señaló claramente antes de los chats algo fundamental: violación a la confianza que el presidente Gustavo Petro depositó en el ministro de Defensa Pedro Sánchez, porque usted ha señalado claramente que esto responde a unas intentonas de contrataciones indebidas, a unas intentonas de seguir rodeando el Ministerio de Defensa e incluso consejos de defensa que ha manifestado usted, donde han sentado a personas de estos generales que ya usted mencionó en sus publicaciones, incluso con el mandatario, con el presidente de la República. Esto, usted tiene pruebas, sargento, de esas intentonas de contrataciones. Sí, mira, José Alberto, qué pena, me iba a saltar ese paso. Con base a la pregunta anterior que tú me habías hecho de que se han presentado una serie de contrataciones, mira que aquí hay algo que yo mismo he denunciado en varias ocasiones. Retomando el tema de que cuando se desvincularon estos militares activos en 2022-2023, algo que me sorprendió bastante es con la llegada del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, es que varios de estos exmilitares que fueron retirados
en los años 2022 y 2023 por el ministro Iván Velázquez y por el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, empezaron como a hacer nuevamente llamados por parte del hoy ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Empezaron a hacer llamados como para ocupar otros cargos, pero ya desde su retiro. Entonces mira que nos causó bastante sorpresa ver unas hojas de vida. Te voy a colocar aquí unos ejemplos. Una de las primeras hojas de vida que yo vi colgada ya en presidencia, listo para nombramiento, fue la del general Isaac Hoyos, un general que salió en el 2022 y que hombre, fue apartado de la institución pues por cuestionamientos. El mismo ministro Iván Velázquez y el mismo señor presidente tomaron la decisión de esa barrida de generales que hicieron en el 2022, a finales de 2022, de retirarlos porque estaban inmersos en varios cuestionamientos. Entonces, cuando tú ves que empiezan a aparecer esas hojas de vida colgadas ya para nombrarlos, pero en cargos desde la parte de su retiro, en direcciones al interior del mismo Ministerio de Defensa. Entonces, vemos la hoja de vida del general Isaac Hoyos direccionada a la Defensa Civil Colombiana como director. Se prendieron las alarmas porque, bueno, y este general, investiguemos qué está pasando aquí. Este general, si no estoy mal, fue retirado en el 2022. Empezamos como a escudriñar, como a investigar. Después vemos otra hoja de vida colgada, la del general Grock, un general retirado de la Fuerza Aeroespacial, que también estuvo vinculado en investigaciones con la Justicia Especial para la Paz. Entonces empezamos otra hoja de vida más. Bueno, sigamos. Después notamos que, con mayor preocupación, notamos que un general, el cual el mismo ministro Iván Velázquez no quiso ascender al grado de mayor general, no lo quiso ascender, porque tiene un tema bastante complejo y bastante complicado, que es la participación en falsos positivos, si no estoy mal, en el año 2002, cuando en ese tiempo el general tenía el grado de mayor. Está inmerso en una investigación por el asesinato de un joven campesino. Y hay unos relatos que son muy, muy descarnados. Un relato que hace un sargento de nombre Jaime Coral. El sargento es uno de los máximos perpetradores de falsos positivos en Colombia. Y él, en los relatos que hace, nombra a este general Vargas Hidarraga. Lo nombra como uno de los perpetradores del asesinato en la vereda Curicí, donde él, de una manera descarnada, dice que el entonces mayor Vargas Hidarraga coge a un joven, le dispara en la cabeza, le dispara en el pecho, y en los informes lo hace aparecer, lo pasa como si fuera un integrante de una organización terrorista. De ese talante es la denuncia que tiene este general Vargas Hidarraga. Por ende, el ministro Iván Velázquez en ese entonces no permitió que este brigadier general fuera ascendido al grado de mayor general, y con esto pues era lógico que este personaje pasara al retiro. Está inmerso en unos informes ante la JEP. Lo paradójico es que este general lo esconden, porque hay que decirlo así, lo esconden, lo enfrían, y después aparece en un cargo de gran relevancia dentro del Ministerio de Defensa, nombrado por el hoy ministro Pedro Arnulfo Sánchez. Entonces, cuando uno empieza a investigar todo esto, dice, bueno, vamos a empezar a atar cabos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues con gran sorpresa nos damos cuenta que todos estos personajes que fueron retirados en los primeros años por el presidente Gustavo Petro y por el ministro Iván Velázquez, y están siendo nuevamente incorporados por el hoy ministro Pedro Sánchez, pues unos son compañeros de él, y otros pues trabajaron con él y fueron superiores en actividad. O sea, aquí más bien parece que hay un pago de favores que se está trayendo a esos compañeros. Escondámoslo aquí, pongámoslo aquí. Ese que yo te digo, ese general Vargas Hidarraga, que está inmerso en investigaciones y en relatos
la Justicia Especial para la Paz, pues lo han sentado más de una vez al lado del presidente Gustavo Petro en consejos de seguridad. Yo tengo las imágenes, yo tengo las fotos, y estos nombramientos te puedo decir que yo también tengo las pruebas de que han estado ahí en la página de presidencia listos para asumir las direcciones en estos cargos dentro del sector defensa. O sea, las pruebas están, los pantallazos yo los tengo, cuando los cuelgan allá en la página de presidencia, yo tengo aquí, que se ha logrado hacer un trabajo, se ha logrado denunciar y han frenado esos nombramientos. Claro que los han frenado porque es que eso no tiene ninguna presentación. Y con el general Vargas Hidarraga, que yo te digo que es compañero de curso del hoy ministro Pedro Sánchez, hombre, eso lo han intentado meter por lado y lado, han enviado una resolución a presidencia, no la han firmado, nuevamente han enviado otra. O sea, es algo que no tiene ninguna justificación. Hace poco, en lo último, entonces nos dimos cuenta hace 5 días que suben a la página del Ministerio de Defensa para nombrarla, para hacer un nombramiento de la general María Paulina Leguizamón. Imagínate, para los que no saben quién es la general María Paulina Leguizamón, ella ocupaba un cargo de gran relevancia en el 2022, era asesora jurídica del Comando General de las Fuerzas Militares y fue aquella persona que inclusive fue cuestionada por malos procedimientos en la masacre del Alto Remanso, en donde donde hubo una masacre de aproximadamente 11 civiles. Ahí se cuestionó que todo esto fue manipulado desde la parte jurídica, que hubieron pruebas manipuladas y todo esto. Esta señora era la encargada, era la jurídica, amiguísima del general en retiro, Eduardo Enrique Zapatero, que ya sabemos quién es ese personaje bastante cuestionado. Entonces, imagínate, esta señora, para los que crean que esto es mentira, todavía el nombre está ahí en la página del Ministerio de Defensa y está siendo nombrada en una dirección que se llama Fondetex. Imagínate, Fondetex, que es todo este tema jurídico dentro de las fuerzas militares. Fondetex es todo lo que maneja la parte jurídica, inclusive en el 2022 cuando esta señora estaba asesora jurídica, pues Fondetex también tenía mucho que ver con todo este cuestionamiento de lo que ocurrió en Alto Remanso, de toda esta vaina. Entonces la señora simplemente la quieren nombrar ahí, al parecer, ¿no? Porque toca manejar términos dubitativos porque el día todo es denuncia, al parecer, pues para que todo esto se le puede dar un manejo muy diferente. Entonces son cuestiones muy delicadas, cuestiones que uno debe investigar y que uno tiene que sacar a la luz pública, porque si se ha hecho un trabajo en el 2022 de ir depurando las fuerzas públicas para que llegue un ministro hoy en día y empiece a traer toda esa gente y a volverla a meter pagando favores o cumpliendo órdenes, porque es que hay unos personajes que fueron superiores a él en actividad. Entonces, esto parece un pago de favores y un cumplimiento de órdenes. Esto se debe denunciar, José Alberto. Pruebas están, o sea, las pruebas están. O sea, aquí nadie puede venir a refutar y decir, no, eso es mentira. Claro que es verdad. Los nombres han estado colgados en página de presidencia, han estado colgados en las mismas páginas del ministerio y han sido direccionados a recibir direcciones dentro del Ministerio de Defensa. Esto es muy delicado, esto es bastante delicado. Sargento, usted, bajo esas denuncias públicas que ha realizado de estos hechos que nos ha narrado, ¿ha recibido una comunicación directa del ministro Pedro Sánchez explicando lo que usted está señalando o cuestionándole lo que usted está señalando? Porque vemos que hoy, después de los audios, después de la conversación publicada en Signal, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo ha denunciado a usted por injuria y calumnia agravada. Entonces, me atrevo a preguntarle si en ese relacionamiento de ustedes como militares existió en algún momento una intención de clarificar lo que venía sucediendo porque podría ser una mala interpretación, o finalmente se guardó silencio. Silencio absoluto, José Alberto. Mira que aquí ha habido un silencio absoluto y es algo que sorprende. Porque yo te puedo decir, o sea, yo con el ministro Pedro Sánchez tengo comunicación, tengo una amistad con él, pero algo que yo siempre, yo creo que algo que siempre yo he logrado manejar es que tú puedes ser muy amigo de una persona, puedes tener una gran amistad con una persona,
pero si tú ves que hay irregularidades en el actuar de esa persona, tú tienes que denunciarla. Eso es así. O sea, yo siempre he dicho, a mi amigo, al que considero mi amigo, yo lo denuncio. Y al que considero mi enemigo, lo denuncio 2 veces. Porque es que yo creo que eso es, así se maneja una ética. Cuando tú trazas una línea de realizar un trabajo como el que se ha venido haciendo, aquí no puede haber espacio de pronto para la complicidad, de pronto para esa, entre comillas, falsa lealtad que suelen manejar algunos, que es que porque yo soy amigo de esta persona, pero ahí noto que hay irregularidades, entonces yo mejor me callo porque es que pierdo la amistad de la persona. No, yo soy una persona que siempre he sido muy transparente en eso, nunca he tenido rabo de paja. Entonces, si yo noto aquí una irregularidad, yo la denuncio sin importar que tenga una amistad con esa persona. Después de que salieron estos chats a la luz pública que han generado bastante controversia a nivel nacional, inclusive en algunos medios internacionales, créeme que por parte del ministro ha habido un silencio total. Inclusive yo he leído sus denuncias, yo he leído sus manifestaciones en las que dice que ya entabló la denuncia, pero ahí nunca me nombra, ahí no me nombra, él simplemente hace relación a que se denunciaron a aquellas personas que han intentado mancillar mi buen nombre, honra, lealtad, toda esta cuestión que algunos saben decir, pero mira que él no lo hace con nombre propio. Yo he hecho unos comunicados, he hecho unas... Permítame. Ahorita entramos a hablar de ese modus operandi de aquellos que se quieren blindar bajo el discurso de protección del buen nombre o del amparo del buen nombre, de la honra y la dignidad, porque ya lo hemos visto, muchos que han querido incluso censurar y silenciar a quienes estamos haciendo un ejercicio de revelar la verdad y de hacer denuncias públicas, y más sobre la base de que estamos señalando a funcionarios públicos. Antes de que saliera la exposición de esta conversación, sargento, que es muy delicada porque es una conversación que está involucrando a Ajúa, ya lo mencionó usted, a Zapateiro, quien es muy reconocido a nivel nacional y no por sus buenos actos, sino que ya sabemos por qué es muy reconocido. Pero eso tan grave, usted en algún momento previo a la publicación, ¿usted se comunicó con el ministro Pedro Sánchez y le cuestionó eso? ¿O usted decidió inmediatamente incurrir en revelarlos a la opinión pública? Mira, José Alberto, que aquí hay un tema que la gente desconoce, que tiene un total desconocimiento. Algunos han salido a criticarme, a atacarme, y que por qué una cosa y que por qué otra, pero cuando yo hice esa denuncia con anterioridad te puedo decir que eso ya estaba puesto en conocimiento del señor presidente de la República. O sea, un día antes ya el señor presidente tenía conocimiento de esa situación, de ese tema. Entonces, yo en ningún momento le escribí al señor ministro, me intenté comunicar con él porque vi que hombre, este tema era de mayor relevancia. O sea, este tema era bastante delicado. Y yo creo que la primera persona que debía tener conocimiento de todo esto era el señor presidente Gustavo Petro. Entonces, antes de que esto saliera a luz pública, te puedo asegurar que el señor presidente ya tenía toda esta información, ya le había llegado esta información. Eso es muy importante, sargento, porque ya se ha escuchado en algunas opiniones de periodistas, de diferentes personalidades, señalando que usted debió haberse contactado con el presidente de la República, ya que existe de alguna manera un acercamiento por el mismo ejercicio político que ha venido realizando usted, político-social, porque no estamos digamos, en un cargo de institución, pero usted viene haciendo un ejercicio de construcción en la política. Esta realidad, pues usted la acaba de confirmar, usted sí se comunicó con el presidente de la República o a través de algún actor hizo que esta información llegara al primer mandatario y después la publica. Esto se lo estoy enfatizando, sargento, porque muchos han querido señalar que esto de denunciar al ministro Pedro Sánchez puede responder claramente a unos intereses político-electorales del sargento Alexander Chalá Sáenz.
y quiero hacerle esa pregunta para que usted tenga la oportunidad de aclarárselo al público. Mira, José Alberto, sí, o sea, se ha generado una serie de comentarios, inclusive algunos periodistas de medios de algunos medios de comunicación. Yo ayer miraba una entrevista de una periodista, Darcy Quinn, hombre, donde lanzan unos improperios contra mí salidos de todo contexto, ¿no? Entonces esta periodista primero manifestaba que eso era un vulgar montaje. O sea, una defensa férrea por el ministro Pedro Sánchez, una defensa, pero totalmente, te puedo decir, yo quedé asombrado cuando esta periodista sale primero de una manera despectiva, haciendo unos comentarios totalmente fuera de contexto. Como te lo digo, manifestando que esto era un vulgar montaje. O sea, después de que yo hago estas publicaciones, sale esta señora Vicky Dávila, que sabemos que es candidata a la presidencia, con una grosería de chat, o sea, eso sí es un montaje de la forma, de una manera, pero que uno queda atónito de ver esa grosería con la que se hacen esos montajes, quedó en ridículo esta señora. Se evidenció que el afán de su protagonismo político, que por ese afán de darse a conocer, de viralizarse en ese tema político, pues la señora saca unos chats de unas conversaciones totalmente salidas de contexto en contra del presidente Gustavo Petro, donde fue una burla y un chiste a nivel nacional, un meme. Entonces, esta señora Darcy Quinn sobre eso no hizo ningún comentario. Antes avaló, o sea, le dio credibilidad a todos estos chats donde se evidenció totalmente que fueron un montaje. Pero aquí lo que más sorprende es que de inmediato sale en defensa del ministro Pedro Sánchez. Ni siquiera se toma la molestia de decir, bueno, salen unos chats a la luz pública, los entes de control son los encargados de investigar y que pues que se llegue a un feliz término a ver quién tiene la razón, a ver si son reales, si no son reales. No, simplemente la señora fue muy tajante diciendo, eso es un vulgar montaje, aquí quieren tumbar al ministro, aquí quieren, o sea, ¿quién es esa persona que está sacando esos chats? ¿Cómo es que se llama eso? Entonces el otro periodista le responde, el sargento Chala, o sea, de una manera despectiva, grosera. Y mira cómo es todo esto, o sea, mientras unos salen avalando a la señora Vicky Dávila, otros automáticamente se vienen en mi contra manifestando, no, eso es un montaje, eso es porque el sargento tiene aspiraciones políticas. Yo te voy a ser muy sincero contigo, José Alberto, yo todavía no he tomado ninguna decisión a la fecha. No sé si voy a ser candidato al Senado, si no voy a ser candidato, si mejor sigo realizando mi trabajo, que ha sido investigativo, que ha sido de denuncias. Entonces yo todavía no he tomado una determinación sobre ese tema, si sí o si no. Y a mí lo que menos me interesa en este momento es que por medio de estas denuncias que yo hago, entonces que la gente me vea como que, hombre, el sargento está haciendo una plataforma política atacando a funcionarios de un gobierno, como ya te dije, que tanto he apoyado y que sigo apoyando. Ayer yo miraba a José Alberto en YouTube, miraba unos programas, un personaje, no me acuerdo cómo es el nombre de él, que salía con unas aseveraciones en mi contra diciendo que el vulgar montaje del sargento Chala y de los teléfonos que aparecen ahí que no son, o sea, los teléfonos que aparecen en esos chats que son inventados por el sargento Chala. Pero entonces de eso vamos a hablar más adelante. Sé que con este tema me vas a hacer otras preguntas, pero te puedo decir que en este momento, como tal, no he tomado ninguna decisión de que si voy a candidatizarme, si no, entonces esto es muy aparte de ese tema. Ya tenemos claro y sabemos los colombianos, Darcy Quinn, qué tipo de periodismo realiza, pero además también sabemos por quiénes van a sacar ellos la cara y a quiénes pretenden defender. No es extraño que pretendan atacar unas denuncias públicas
que no solo están señalando al ministro de Defensa actual, sino que están señalando a alguien más profundo, que es Eduardo Zapateiro. Y ahí es donde yo quiero entrar con usted en materia del mensaje, el contenido que tienen las conversaciones. Hay algo importante, es que esto es una conversación entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y Eduardo Zapateiro. Y usted había señalado previamente que Eduardo Zapateiro estaba en una sala de espera porque le iban a dar una reunión o iba a atender una reunión en una institución de defensa. No recuerdo en la nota que leí si era Indumil o era directamente en el Ministerio de Defensa. Y este señor seguía asistiendo en un interés de participación, digamos, directamente del Ministerio de Defensa. Cuando usted revela la conversación tiene un contenido que direcciona a todo un propósito de una contratación indebida, de un proceso por debajo de la mesa, a espaldas del presidente de la República, pero que también le llama la atención a la gente sobre la base de, precisamente con Eduardo Zapateiro, quien ha sido uno de los férreos contradictores del presidente y del gobierno, pero que además ha impulsado en cierta medida un golpe de Estado. Ese contenido está aislado de la realidad para los colombianos en el sentido de la figura que representa Pedro Sánchez y que enamoró a los colombianos con su labor, y digamos que todos de alguna manera hemos creído en que ese personaje de esa impecable postura y protocolo puede ser símbolo de ética y principios. Ahora con esto pues hemos quedado atónitos porque quedamos en el limbo y no entendemos claramente si en realidad esto responde a una transparencia o a una deslealtad. Esa fuente de información suya, sargento, ¿es una fuente fidedigna? ¿Usted puede garantizar que de donde nace esa conversación y que le comparten a usted esa captura de esas conversaciones es una fuente fiel? Mira, José Alberto, aquí hay una línea de tiempo. Aquí hay una línea de tiempo. En su momento yo hice una publicación. Recibí una comunicación de una persona que trabaja en el Comando General de las Fuerzas Militares. La persona me dice, sargento, no me va a creer, pero en este momento está el general en retiro del ejército de Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda en la sala de espera cerca a la oficina del almirante Cubides. Eso fue como el inicio de todo este tema. Yo, miércoles, en serio, sí, sargento, ahí está. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero ahí está, ahí lo vieron. Yo manifesté, hay la posibilidad de que le tomen una foto y me dijeron, no, sargento, la verdad no. Entiendo que no, entiendo por qué no, ¿no? Porque si tú estás sentado en una sala de espera donde hay 3 o 4 personas, pues si te toman una foto es fácil evidenciar quién de esas personas pudo haber sido, ¿no? Entonces, lógicamente, no se hizo. Días después de eso, 2 días después de esa situación donde se me informa que este general estaba por el comando general, resulta acontece lo de estos chats. Entonces, ¿qué pasa con estos chats? La situación con estos chats es muy delicada. O sea, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado, porque exponer la fuente en este momento es ponerle una lápida en la espalda. Es la realidad. O sea, exponer la fuente en este momento es, hombre, mandarlo al matadero. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de todo este tema. Pero te puedo decir que recibo la información, una conversación extensa con esta persona, una conversación bien larga con esta persona, en donde inicialmente la persona ni siquiera me iba a suministrar esta información a mí, José Alberto. Es que esta información no me la iban a suministrar a mí. La persona simplemente se contacta conmigo y me dice, sargento, ¿usted tiene contacto con Alfredo Sade? Y yo le manifiesto, sí, claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y dice, sargento, es que
tengo un tema muy delicado y quisiera directamente hablar con él. Y le digo yo, lo que pasa es que pues él mantiene bastante ocupado, no sé, tú le puedes escribir y él responde a los 5 o 6 días, entonces siempre no es que yo tenga una comunicación muy fluida con el pastor Alfredo. Entonces me dijo, sargento, es que, ¿será que usted tiene la manera de hacerle llegar una información que yo tengo? Yo le dije, claro, proporciónamela y suministramela, yo se la hago llegar. Y dijo, sargento, lo que pasa es que está ocurriendo algo muy extraño. Tengo que saber aquí cómo, para que no se me vaya a soltar algo y de pronto ponga en riesgo la vida de esta persona, porque es una persona que créeme que hay que cuidarla y hay que protegerla. Entonces me dice, mire, sargento, yo antes de enviarle esto, hablé con mi familia, porque la verdad me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque sé que esto es muy delicado. Lo único que yo le puedo decir, sargento, es que han habido unas reuniones al norte de Bogotá, en un apartamento al norte de Bogotá, entre el actual ministro Pedro Arnulfo Sánchez y el general en retiro del ejército Eduardo Enrique Zapateiro. La persona me dice, quise tomarle fotos cuando se reunían, pero la verdad me dio miedo, no hubo como ese momento. Pero me duele que mi general, dice la persona, me duele que mi general habla mal del presidente y sin embargo está haciendo negocios y está haciendo reuniones con el ministro Pedro Sánchez. Ahí es cuando yo le envío mensajes y le digo, la información que tú tienes es verídica. Y él me dice, yo no me voy a poner a meterme con mi general si es, yo no me voy a poner a meterme con mi general si de pronto esto no fuera verdad. ¿Qué gano yo con meterme en problemas con él? Con llegar a tener problemas con él. Entonces le digo, si quieres me la envías y yo se la hago llegar a Alfredo. Él me envía los pantallazos, me envía las imágenes que ya fueron de conocimiento público. Yo le insisto en que hablemos por teléfono, por voz. Dime. ¿Esas imágenes son fotografías del teléfono del ministro de Defensa o de Eduardo Zapateiro? No, José Alberto, esas imágenes son del teléfono del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranta. La persona que se comunica conmigo es enfática en decirme, yo tomé estas imágenes al teléfono del general Zapateiro. Y esa misma persona me dice, sargento, no sé si ese número telefónico que aparece ahí es el del ministro. Mira lo que me dice la persona. Me dice, sargento, no sé si ese número que aparece ahí, el primero es el del ministro. O sea, él todavía tiene la duda, pero él es consciente de que se han reunido, él es consciente de toda esta situación, de todo esto que ha ocurrido, pero sin embargo él manifiesta, sargento, ahí en esas imágenes que le envío, no sé si ese teléfono que aparece ahí de primero es el del ministro Pedro Arnulfo Sánchez. ¿Qué pasa? En ese momento yo le digo, no te preocupes, que ese sí es el número de él. Y esas imágenes, pues lógicamente muchos las han malinterpretado porque algunos creen que esas imágenes son de la aplicación WhatsApp. Esas imágenes son de la aplicación Signal. Cuando tú te comunicas por medio de la aplicación Signal como tal, nunca salen los nombres, ni del interlocutor, ni de la persona que está en ese momento iniciando la conversación. No aparecen. Pero lo que sí aparece al inicio de una conversación son los números telefónicos de las personas. Eso aparece en la aplicación Signal. Yo que me comunico por la aplicación Signal,
tengo varias conversaciones donde aparecen los números de las dos personas, de que inicia la conversación como el que responde. Entonces yo le digo a la persona, no, no te preocupes, que ese sí es el número del ministro. Pues ¿por qué? Porque yo lo tengo. ¿Y por qué? Pues porque yo varias veces me he comunicado con él por medio de ese mismo número, por medio de la aplicación Signal. Entonces ahí no hay manera de controvertir que no sea el número. El siguiente número que aparece ahí en el primer chat, donde algunos dicen que ese no es el del general Zapatero, que sí, que no es, que sí, que no es. Hombre, José Alberto, créeme que yo nunca he mostrado esto, que inclusive personas muy cercanas al general Zapatero se comunicaron conmigo y me dijeron, oye, Alexander, ese teléfono, ese número telefónico sí es del general en retiro Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda. Me lo han enviado, José Alberto, me lo han enviado. Entonces, anoche yo miraba que alguien salía a desmentir con una irracionalidad y efervescencia, que no, que ese no es el número del general Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda. Mira, pues yo lo muestro, mira. No sé si tú lo enfocas muy bien ahí. No sé si tú Eduardo Zapatero. Mira el número, o sea, mira el número. No sé, ahí lo estás mirando. Sí, señor, ahí ya se logra capturar. Ahora te voy a mostrar algo que el chat original que me envían, no en el que yo le borro los números. Este es el chat original para que tú compares los números. Este es el chat original. Si tú ves, este es el número. El número no se logra enfocar todavía, sargento. Espérate, un poco más cerca, creería yo. ¿Puede bajarle un poquito la cara a la pantalla de su celular para que se pueda leer? Ahí se puede leer. Si lo acerca un poquitico más, se podría leer. Bueno, en síntesis, no vamos a dejarle tampoco expuesto el número para que lo vayan a llamar mañana. Simplemente la pregunta es en el marco de las evidencias, sargento. Usted ha hecho un ejercicio de confrontación a denuncias muy graves, y no solo en este caso particular, sino muchas, donde todas han respondido a pruebas, a elementos probatorios fácticos. Aquí estamos ante la realidad de algo que usted nos está confirmando, pero yo quiero preguntarle, ¿usted tiene conocimiento, sargento, a qué hacía referencia ese contrato? ¿De qué se trataría ese contrato que señala Eduardo Zapatero y que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, le confirma que eso se hará de la misma manera de siempre en Indumil? Mira que hay un tema muy delicado y yo ayer estaba mirando una entrevista de Alfredo Serrano. Alfredo Serrano hizo una entrevista en el Canal 3 y es algo sumamente delicado porque Alfredo hace énfasis en algunos contratos que se han firmado. O sea, es muy importante que la gente también vea esa entrevista del Canal 3 con Alfredo Serrano, porque él profundiza más en este tema de unos contratos que se han firmado, unos contratos que no se firmaron cuando Iván Velázquez estuvo de ministro de Defensa, pero que sorprendentemente ya han sido firmados con el nuevo ministro. O sea, aquí hay que profundizar mucho en ese tema y hay que investigar cuáles son los contratos que se han firmado últimamente. Sería muy importante hacer una investigación en cuanto a eso. Cuando yo te hablaba anteriormente de la línea del tiempo, es que después de esa información donde se dice que el general Zapatero se encontraba en el comando de las fuerzas militares y días después llegan estos chats, la línea del tiempo cruza en un mensaje de estos chats por la aplicación Signal y la información que fue corroborada de que en sí el general Zapatero sí estuvo en el comando general. Y aquí es donde hay algo irónico, es que entra este personaje cuestionable del coronel
retirado Carlos Soler, que por atacarme hace público un documento en el cual se comprueba que el general Zapateiro sí estuvo el 29 de julio en el Comando General radicando una solicitud. O sea, imagínate. O sea, por atacarme antes evidenció una prueba que se necesitaba, que es esa prueba evidencia y corrobora la veracidad de un chat en el que hay una conversación donde inclusive tú lees que dice mi general, ¿cómo le fue en el Comando General con el almirante? ¿Sí pudo radicar el documento? O sea, ahí se cruzan esos dos mensajes. Ahí se cruzan esos dos mensajes de unos chat en donde al parecer es una conversación del ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. O sea, haciendo referencia a esa información. Exacto. Si tú haces esa línea de tiempo de lo que ocurrió el 29 al 30, no me acuerdo bien la fecha donde recién esto ya, ahí se está hablando de algo donde hay un documento que sí evidencia que sí estuvo en Comando General. O sea, imagínate. Sargento, ¿qué espera usted que suceda después de esta denuncia pública y de que las entidades competentes de hacer investigación terminen por llamarlo a usted para que permita y facilite los elementos probatorios y esto vaya a una investigación profunda? ¿Qué espera usted que suceda? Porque voy a hacer un paréntesis. Estamos ante un gobierno que ha traicionado todo el tiempo al presidente de la República. Eso no es una novedad y no es solo lo que se esté señalando hoy en el Ministerio de Defensa, lo hemos visto a todos los niveles en este gobierno. Es decir, un presidente de la República que no tiene ni siquiera cómo confiar en su propia sombra, porque esto es tan grave que en una intención de golpe de Estado contundente que se ha querido fraguar y que se ha fraguado de alguna manera en intentonas que iban tomando avance, como lo de Leiva, pues esto significa un riesgo inminente para el presidente de la República, porque no se nos puede olvidar a los colombianos que de esto confirmarse que hace parte de una conversación intencionada por parte de ellos dos, los dos actores involucrados como protagonistas en esta conversación, pues Eduardo Zapateiro es una amenaza contundente para el presidente de la República y para el gobierno actual. Dicho esto, ¿qué espera usted que suceda con esta denuncia pública? José Alberto, te puedo decir que en el día de ayer el equipo de abogados que siempre me ha acompañado en estos procesos, que se ha dado la pela, que se ha dado las batallas, porque esta no es la primera denuncia pública que realizamos. En el día de ayer este equipo radicó tanto en la Corte Suprema, porque sabemos que los ministros tienen fuero, en la Corte Suprema, en la Fiscalía General de la Nación y la misma Contraloría, se radicó una solicitud para que se inicien las respectivas investigaciones de estos hechos, ¿no? De igual manera, pues se va a realizar un peritaje a mi equipo móvil, en donde se logre extraer toda la comunicación que se tuvo con la persona, y esto también pues será una prueba que se suministrará en base a estas investigaciones, ¿no? ¿Qué se espera de todo esto? Pues que se llegue a la verdad, José Alberto. Eso es lo mínimo que uno espera, ¿no? Aquí no se pueden lanzar juicios a priori de personas que salgan a decir es que esto es un montaje, es que el sargento está atacando a uno de los funcionarios del gobierno, es que el sargento es un desleal, es que el sargento quiere tumbar al ministro. No. Aquí lo que se espera es que los entes de control investiguen y que investiguen en profundidad, que se va a hacer un peritaje a mi equipo móvil y que se va a extraer toda la conversación y que se va a suministrar como una prueba. Eso es lógico que lo vamos a hacer. Que hay unos chats que la justicia dirá si son reales o no, eso es competencia de los entes de control, José Alberto. Entonces,
yo simplemente expuse una situación muy delicada que está ocurriendo, una situación que compromete tanto al ministro de Defensa del actual gobierno como a un general bastante cuestionado como es Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda en una conversación que está en unos chats. La veracidad de esta conversación, pues la justicia será la encargada de pronunciarse. Simplemente ahí está un material probatorio. Ya como tal, eso queda a disposición, nuevamente lo digo, de los entes de control. Sargento Alexander Chalá Sáenz, quiero agradecerle de antemano haber participado en el informativo Nuestra Gente del Canal 2. Para nosotros es muy importante que se haya tenido este espacio de claridad informativa para la comunidad que está esperando allá conocer la verdad y conocer las versiones de las partes involucradas en esto que ha sido una denuncia pública, que muy bien lo dijo usted al principio del programa, que se ha viralizado incluso a instancias internacionales por el compromiso del ministro de Defensa con relación al presidente de la República. Amables televidentes, hemos llegado al final de este programa. No se les olvide que nuestro compromiso es con la verdad y con la información pedagógica, para que usted allá construya elementos de juicio, tome decisiones, criterio, posición, carácter y decidamos lo mejor que nos conviene para todos. Buenos días.